Bueno, hemos vuelto. Plástico Cruel, todos los lunes a las 17 horas. Escúchenos, lean. 19. ¿Qué dije? 17. Sí, desde chiquito me confundo las 17 con las 7. Bien. Por la cuestión del numerito, como Claro. las 16 con las 6. Bueno, qué sé yo, cosas. Escúchenos a las 19, no se metan a las 17. No me acuerdo si hay programación, pero probablemente no encuentren nada. Vayan a leer la revista, que está más activa que nunca, por suerte. Un equipo firme ahí, poniéndole muchísimas ganas. Como dijo Pedrito, este mes vamos a estar hablando de Sara Gallardo, entre otras cosas, pero como el mes pasado hicimos Briante. Así que vayan, que hay cosas muy interesantes. Pero bueno, hoy vinimos a charlar con Cintia Roboski. ¿Ya nos escuchás, Cintia? ¿No nos está escuchando Cintia? Los escucho, no me había desmuteado. ¿Cómo va, Cintia? ¿Todo bien? ¿Ustedes me escuchan? Perfecto. Sí. Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Tengo Bien. algo raro en la cámara, pero igual lo que importa es que escuchen. Está muy luminosa. Está muy bien. Acá estamos todos Gracias. mucho más blancos. ¿Cómo andas, Cintia? Che, mirá, primero arrancar un poco por donde arrancamos siempre las entrevistas, que es un poco cómo fue tu ruta lectora, por dónde empezaste, cuáles fueron esos libros que te marcaron, aquellos que te llevaron a escribir en algún momento. Bueno, primero gracias por la invitación. Un placer estar acá. Ay, qué pregunta difícil, porque tengo como una especie de adicción a la lectura ya desde chica, pero nunca seguí ningún canon, ¿no? Como más que, es decir, el canon del deseo quizá, o de, bueno, lo que estaba disponible. Tenía una buena biblioteca en mi casa de la infancia. También tuve una buena educación en ese sentido, en lo que estaba disponible en la biblioteca. Yo fui a una escuela alternativa, digamos, una experiencia pedagógica alternativa, y también con una biblioteca muy diversa y muy orientada hacia el placer y la búsqueda del deseo de cada lector o lectora. Yo leí mucho de chica, estamos hablando de la primaria, cosas que me impactaron, por ejemplo, Dickens, muchísimo. Un par de libros de cuentos y un relato de Edgar Allan Poe, pero también Colmillo Blanco, El llamado de la selva. Bueno, eso era como los cuentos populares de Calvino, de Italo Calvino, que eran una recopilación de cuentos populares, que eran 4 tomos. Y después, medio como a escondidas, también de esos libros que vos le preguntabas a mi mamá o mi papá, che, ¿qué onda? No, léelo cuando sea más grande. Bueno, entonces, nada más tentador. Me enamoré de Tolstoy, leyendo muy prematuramente quizá Ana Karenina, y qué sé yo, Cortázar con los premios. Todo eso, digamos, antes de la secundaria, ¿no? Como marcas así de infancia. Bien, Eh, bien, un montón. Sí, no, ya. sí, Bueno, Cintia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por sumarte. Y para seguir un poco con tu recorrido, tanto como lectora y como escritora, también lo que vemos, digamos, es que obviamente tus actividades, tus oficios, digo, van mucho más allá de la escritura. Sos docente universitaria, tenés trabajos en edición también. Incluso tenés un recorrido de escritura, de publicaciones, pero más desde el mundo más académico, si se quiere. Bueno, ¿cómo conviven en tu vida cotidiana todos esos mundos, y sobre todo la literatura? ¿Qué lugar ocupa en todo eso? Si es algo que vos te consideres como una profesión, que vos digas, bueno, soy escritora. Si sentís que la escritura, al menos de ficción, va como por otro carril con todas esas actividades, o que se complementan. qué buena pregunta, ¿eh? Me ahorro Bueno, 2 gracias. sesiones de diván. Eh, si sale bien. Claro. No, mira, justamente, a ver, ayer, medio como le digo a una amiga mía, no, pues estoy cerrando 3 libros, pero no míos, le aclaro, ¿no? Claro. ¿Qué es esa aclaración en jerga entre amigas, de amigas que no son del mundo del libro, ¿no? Pero que son mis amigas, y entonces a mí me leen cuando publico algo de narrativa, ¿no? Uh-huh. Tampoco son del mundo académico.
Entonces, cuando les digo no míos, es una cosa rara porque son libros en los que estoy trabajando con otras autoras, con otros autores en el ámbito académico y son míos en el mismo sentido, no porque sean mi propiedad, sino porque son tan míos como cualquier otra escritura. Pero sí lo vivo, conviven, no sé, como me parece como conviven en cualquier trabajador o trabajadora de la palabra, de la cultura latinoamericana o argentina, siempre de una forma más compleja y más difícil de la que a una le gustaría, que es en el medio del caos, de la hiper, ¿no? Todos estamos sobreexigidos de cantidad de cosas y desearíamos quizá tener un poco más de tiempo, Sí. eh, que es algo que nos ha sustraído el sistema, ¿no? Pero el tiempo como de la escritura de narrativa, más, yo diría, de libertad, que no está condicionada más que por el deseo, digamos, ¿no? No hay ningún mandato ahí, ni ningún tiempo, ni ningún cronograma, salvo cuando ya estás en un Sí. proceso de previsión o para publicar. Eh, es un tiempo para mí de... Sí, está como en otro registro. No es porque no sea un trabajo, pero es un trabajo que nadie me demanda, por decirlo de algún modo, más que mi propio deseo. Pero todo, en definitiva, es un oficio, ¿no? Como decía Natalia Ginzburg, el oficio de escribir es una tarea y podés escribir en muchos registros. Pero sí, la narrativa para mí es un espacio como de mucha mayor libertad. Bien, bien, genial. Pensaba, bueno, aparte de esto del deseo, ¿no? Que la narrativa no te corre en ningún tiempo ni ningún límite, pero de todas maneras, cuando te sentás a escribir narrativa, ¿pensás en la publicación o simplemente solo hay deseo y si después se da, se da? No, la verdad que no he pensado mucho nunca en cuando escribo, después por ahí Ujú. sí, pero no. No, nunca han estado asociados, digo, no escribo para, o sea, escribo y escribo. Eh, Muchas veces ni siquiera, tal vez por ahí estoy mintiendo, porque estoy tratando de recordar realmente cada proceso, porque viste que no son iguales todos los procesos. Em, yo alguna vez, por ejemplo, que después no lo mandé, pero he escrito para mandar un concurso, Mm. ¿no? Sí. Sí. Muchas veces. Y eso me ordenó y me puso quizá una disciplina de trabajo que por una fecha que hay que cumplir o algo así, que por ahí después no lo he mandado, pero ahí si vos escribís para un concurso hay una intención de publicar, Sí, ponele. sí, hay Pero no es lo que ha requisitos, prevalecido, ¿no? pautas. Claro. Sí, sí, que incluso se ve un poco, bueno, y ya pasamos al libro, Yegua, que es uno que particularmente nos interesaba conversar con vos. Estuvimos hablando sobre varios de las obras que ha publicado Cuero el último tiempo. Y quizás se nota algo de cómo tomás vos esos procesos de publicación en el sentido de que hay algo que quizás a uno le llama la atención de los cuentos, que es que están todos fechados, digamos, ¿no? Que primero hay una decisión, creo yo, no sé, vos nos dirás en eso de elegir, poner fechas que quizás en muchos autores no lo omiten, digamos eso, y ahí se ve una distancia, un manejo de más o menos 10, 15 años entre la escritura de cada uno de esos textos. Entonces quizás nada, preguntarte también si en este caso, bueno, en el caso de Yegua, se siguió un poco con esta tradición, podemos decir, que bueno, que vos en algún momento te reencontraste con diversos relatos, diversos textos que habías ido escribiendo y lo pensaste que podían de alguna manera combinarse. Ay, me hacen pensar a esta hora después de trabajar todo el día. Eso no Para un habría- lunes a la tarde es un montón. Sí, después de un feriado largo. Sí. No, a ver, mira, la verdad que debo decir, ya que hablábamos de cuero, que somos todas y todos hinchas de cuero y de toda esta gran movida cultural, comunitaria, en torno al libro, a la comunicación, a la cultura que hay en esta hermosa ciudad, ¿no? También y en este ámbito. La verdad que fue raro este proceso con Yegua porque yo había publicado en narrativa solamente una novela en el fines del 2014, 2015. eh, para los tiempos actuales una novela larga, para mí no es una novela larga, pero digamos que
para los tiempos actuales, una novela larga. Y después en la pandemia publiqué un libro de crónicas. Eh, pero este proyecto de cuentos estaba dando vueltas hacía un montón y lo había conversado con un par de amigos y amigas editores y siempre quedaba por H o por B, por mi trabajo como editora en el ámbito, digamos, institucional, quedaba relegado. Hasta que surgió Cuero. Yo no sé si esto se puede contar, pero ya creo que lo conté en algún lado, así que después que llame Pablo Castro, Pablo Amadeo, que son los editores de Cuero, y se queje. Yo le avisé que Arreglamos no. con ellos. Claro, que en todo caso me desmientan, pero la verdad es que ellos se pusieron en contacto conmigo con idea de que el primer libro del catálogo fuera algo mío. Yo estaba en ese momento trabajando con Adriana Puigros en el Ministerio de Educación de la Nación, hoy desaparecido por el gobierno actual, el ministerio, y estábamos editando realmente con un esfuerzo enorme de los equipos de trabajadoras y trabajadores de allí, de nosotros, toda la serie de cuadernillos en papel del programa de Seguimos Educando, que era un trabajo de edición descomunal porque hicimos, qué sé yo, 49 cuadernillos en menos de 2 meses que había que distribuir en todo el país, bueno, una locura. Y entonces la verdad es que no tenía tiempo realmente, no se dormía, te ponías el reloj cada 3 horas de noche, de día, y era la única forma de garantizar que llegaran contenidos educativos, además de la radio y la televisión pública. Perdón esto es una deriva, pero No, por favor. en el contexto actual, bueno, estábamos como a full con eso, cuando los chicos, había todo un mundo de gente del mundo del trabajo que al revés, ¿no? Como que en la pandemia estaba en un nivel de producción mucho más sereno, más tranquilo, que me hacían masa madre se aburrían, qué sé yo, nosotros no parábamos, ¿no? Eh, y, y bueno, y en ese proceso yo les digo, miren, tengo todo este material, que era muchísimo más, pero no tengo tiempo ni de ponerme a mirarlo, ni de revisarlo. Y la verdad, quiero destacar el laburo de ambos Pablos y sobre todo de Pablo Castro, que se tomó un trabajo, porque con Pablo Amadeo nos conocíamos, pero con Pablo Castro no. La verdad que se tomó un trabajo amoroso, profesional, dedicado, lo recomiendo como editor a quien lo necesite, porque es muy, muy, muy bueno el laburo que hace. Y en la selección y la propuesta, si bien obviamente yo opiné, intervine y demás, pero fue una propuesta de él. Y Perfecto. la discusión de las fechas, porque yo insistí con las fechas. Ellos no querían que figuraran las fechas. Bien, está bueno. Entonces, bueno, lo que habíamos pensado con Pedro era, más allá de esta situación, si vos, más allá del tiempo que no tenías, en algún momento pensaste en la reescritura, o también hay un interés de decir, bueno, esto es lo que escribí, y que quede así, digamos, que sea parte de la idea del libro. No, bueno, vieron que en el proceso de microedición siempre hay un proceso de corrección y de reescritura, que ese sí es un trabajo que tenés que hacer, tenés que tener muy buena sintonía con el editor o la editora, porque si no es muy difícil, y sí hubo revisión, no en profundidad ni cambio de estructura narrativa ni nada, sino simplemente algunas cuestiones menores, pero, o sea, que de algún modo están actualizados y corregidos en el año de la publicación, ¿no? Pero no muy, qué sé yo, alguna cuestión, hasta te diría de tipeo, de alguna cuestión así más que nada. Y después también la propuesta de los editores son fundamentales, ¿no? Realmente, pero no solo la selección, que hay otro material que quedó ahí, que seguramente habrá otro libro en algún momento, de cuentos también, pero también del orden, ¿no? Incluso, qué sé yo, había, por ejemplo, hay uno de estos cuentos que a mí no me gustaba, que yo no lo consideraba, que no, o sea, y me insistieron en... Y al revés, siempre pasa, ¿no? Viste que es muy raro uno opinar sobre lo propio. Sí, ni hablar. Bueno, y pasando sí un poco al libro, que sí, que obviamente además de resaltar este acompañamiento, también para nosotros las ediciones con las que trabaja Cuero, este formato de texto de libro, digamos, con tamaño así chiquito y demás, son realmente muy, muy lindas.
Bueno, y para un poco meternos en los cuentos en sí, hablábamos del tiempo, esto de los cuentos fechados. De alguna manera el tiempo es un tema en los cuentos, digamos, desde el primero y esta idea del pasado que vuelve, digamos, ¿no? A partir de unos papeles. Pero también, sobre todo, yo pensaba en un cuento que me impactó bastante al momento de la lectura, ¿no? Que es El baño de la muchacha, donde de alguna manera el cuento trabaja con dos temporalidades para quizás proponer bueno, que hay violencias, que hay situaciones en el mundo que vos podés pensarlas en distintos contextos, en distintos momentos, y mantienen, digamos, ciertas cosas que no se pierden, digamos, ¿no? Que lamentablemente pueden ser asimilables a distintos momentos. Bueno, ¿qué yegua para vos? ¿Cómo podemos compartir a alguien que no ha leído el libro de qué van estos cuentos? Sí, vos sabés que ese cuento también es, no siempre es mi favorito, ¿viste? Pero A veces. ese es uno de mis dos que oscilo entre mis favoritos. Porque, bueno, tiene hablando de ese cuento, ¿no? De yegua, pero además yo ese cuento, no cuando lo escribí, pero sí luego se lo dediqué, está dedicado en el libro, de hecho, a una amiga mía. Cada vez que digo esto me estoy como por poner a llorar, así que escribía muy bien, además hacía radio muy bien, era muy divertida, era editora también, era docente también en la Facultad de Periodismo y era mi amiga. Y bueno, y falleció hace demasiado poco y además fue una mujer muy valiente, muy jugada, un poco, ¿no? Con la cual además estábamos escribiendo juntas al momento en que ella, la enfermedad, bueno, ella tuvo una enfermedad, bueno, fue horrible. En la pandemia además, o sea que ese cuento tiene para mí también como un sentido de homenaje a Cecilia Robarino, que es ella, pero también a muchas mujeres que de alguna manera en la dimensión temporal de la historia personal, de mi experiencia vital, pero también de mi experiencia en la militancia feminista o la militancia política en general, o como docente o lo que sea, nada, me parece que están presentes siempre en mi escritura, pero no tenían como lugar especial que pretendí darle en ese relato, en el que obviamente gira en torno un poco a la historia de Marita Verón. Sí. Porque bueno, porque creo que fue uno de los primeros casos que nos conmocionaron con relación a violencia por razones de género, a trata de personas y demás, y a la lucha de su mamá, ¿no? Sí, ni hablar. Pensaba en esto que mencionó un poco Pedro, que es esta cuestión temporal, también del pasado, y cuando eligieron, bueno, también el proceso de edición, o cuando decidiste qué cuentos iban y que no, había una idea de una atmósfera en común entre los cuentos. Sí, en realidad, yo estoy contando así confesiones, parezco Mirta Legrand, ¿no? Que dice cualquier cosa. Después le mandamos el videito a Pablo y le decimos, bueno. Claro, impunidad. No, yo lo tenía armado como en dos, digamos, como cuentos más livianos, por decirlo de algún modo, como más, por lo menos una cosa que yo admiro mucho en otros escritores y escritoras, no me sale, a mí no me sale muy bien, pero que es el humor, que me parece que es algo que alivia mucho, sobre todo cuando hay uno por ahí está contando relatos medio temas densos. Y bueno, y había como un bloque más tanático, por decirlo, y uno más erótico, ¿no? Por lo menos era como yo lo tenía organizado, más vinculado a la vida, más vinculado a la cuestión de la muerte. Pero bueno, yo creo que Pablo logró armar un equilibrio, porque hay algunos, como el de los... Esto es lo que dicen otros, yo no sé si es así, ¿no? El de los escritores, que un poco... nada, no, me burlo un poco de nosotros mismos, del ambiente académico, de los escritores, de las escritoras, de los amores, los enamoramientos literarios, los fanatismos, es como un tono burlesco, y otros que por ahí, como este del baño de la muchacha, que
No sé si hay un clima, sí lo que ustedes señalaban, ¿no? Que sí me interesó proponer la fecha, hay una cuestión con la temporalidad que sí me parece que tienen en común todos, no solo por la temporalidad en la cual yo escribí los relatos, más allá que todos sean de ahora, porque están revisados ahora y, digamos, hay muchos otros cuentos que no, que fueron desechados, pero sí tengo siempre una preocupación por el tiempo, ¿no? Es algo que siempre me parece me preocupa, ¿no? Está. Es interesante lo que decís de la comedia o el tono burlesco. Bueno, ya que hablamos de Cuero, de Pablo y demás, en su libro de cuentos también hay mucho de eso de los límites que también hablamos entre la comedia y la tragedia. Digo, cómo encontrar un punto medio, incluso los libros, el libro de cuentos de Alan Talevi. También, Está buenísimo. ¿dónde está ese humor, digamos, en la cotidianidad? Qué sé yo, pensaba en esto y para linkearlo con la temporalidad, en esto de Citas Ciegas, el cuento Sí. de esta persona que, bueno, está sentada en una mesa de café frente a alguien, lo que ella desglosa después en el baño es el pasado, es ella, es qué la llevó a llegar hasta ahí. Y, y yo no podía evitar pensar porque el tono, digamos, no te lo permite, entre muchísimas comillas, quizá te va llevando para otro lado. Pero hay algo cómico, digo, si vos le contases a una amiga, por ahí se lo contás en tono cómico, digo, hay esa comedia cotidiana que bueno, de fondo, si uno profundiza y depende de la situación, pueden estar todas esas miserias y esa tristeza. Mira, vos sabés que yo en algún momento de mi vida académica hice el doctorado y cursé unos seminarios sobre Shakespeare y política y tragedia con Eduardo Rinesi, tal vez lo Ujú. conozcan, Sí. filósofo, bueno. Y o sea, estaba pensando mientras te escuchaba una frase de él que decía, ¿cómo distinguimos en Shakespeare la comedia de la tragedia? Y él decía que en la comedia es cuando se mueren los viejos, que yo, el mercader de Venecia, Sí, suponete. Y la tragedia es cuando mueren los jóvenes, Hamlet o perfecto. Romeo y Ujú. Julieta, ¿no? Sí, Aunque hay algunas obras de Shakespeare como Lear, que mueren, Sí, que sacude a un par, hay comedia y tragedia ahí. no queda nadie, ¿no? Pero, y me parece que es un poco una cuestión de perspectiva, porque mi segundo libro de crónicas se llama Alma Rusa, y siempre digo que soy un alma rusa, en el sentido de una pasión a veces que me afecta demasiado y que quisiera no tener, ¿no? Por el melodrama, por la tragedia. eh, y bueno, y el humor un poco como que te salva, ¿no? Si no, ¿cómo sobreviviríamos en términos ya metafísicos, ¿no? La propia vida, la existencia, la conciencia de finitud que nos pone en un lugar de tragedia todo el tiempo. Entonces, hay que reírse un poco. Y bueno, y en ese, mira, no me acordaba bien en ese cuento Citas Ciegas, que es medio, yo lo empecé a escribir en una época que no había ni Tinder, ujú. ni, Sí, sí, no, incluso, bueno, con Alan nos ha pasado también cuando en uno de sus cuentos está, la comunicación es por Facebook. Digo, sí, acá en hay un un momento cuento, dice que le pidió pasar al chat privado y el chat privado era Messenger. claro, ustedes que son jóvenes, este cuento se llama, el que decís de Alan, ay, tiene un título buenísimo, bueno, a ver, me voy a Ay, acordar. sí, es del hombre del médico, Es el digamos, médico ¿no? que lo contacta Sí, para... No sí, recuerdo ahora. pero digo ahí, sí, hay ciertos guiñes, va todo muy rápido en la comunicación digital, y un cuento que refiere a un mundo de comunicación digital de hace 5 años ya es viejo, pero eh, ese cuento en realidad fue a partir de una anécdota que me contó alguien mucho más grande que yo en aquel momento, em, que no es esa anécdota, pero digamos, fue como un disparador y sí había como ciertos reparos o recaudos que vos le decías a una persona que te decía que se iba a encontrar con alguien que no conocía, viste, llamame, todas cosas que no Sí, sí. existen más, ¿no? Pero Sí, 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 yo creo que sí, además me parece que hay algo que está presente en varios cuentos, digo, los cuentos en general trabajan mucho con el amor o el desamor, digamos, mm, y aparece también el amor y la fantasía, digamos, no la fantasía en términos de literatura fantástica, sino, bueno, en un cuento que vos mencionabas, el conferencista, también el de la mujer que, que comete, digamos, adulterio y se mete en los jardines y con mucho, mucho diálogo ahí con Madame Bovary, digamos, ¿no? Con la idea de, bueno, de construirse también ciertos mundos
alternativos que hagan que uno mantenga, digamos, cierto nivel de ilusión, ¿no? Porque también es como decías vos, si nos quedamos solo con lo que hay, bueno, es difícil. Y quizás ahí preguntarte, sale un cachito del libro en particular, digo, ya que hablamos del humor y la importancia en la literatura, y hace un rato mencionabas, digo, el momento actual. También preguntarte un poco cómo lo estás atravesando en términos literarios, si con todo lo que tiene este momento, por un lado hay algo que vos ya decías, que es en lo material, el hecho de que uno está súper explotado, con poco tiempo, con problemas, digamos, cotidianos todo el tiempo que hacen que quizás quede un poco relegado, pero más en un plano más poético, digamos, te permite momentos así difíciles como este encontrarte con la literatura o te cuesta más, digamos? Todas son preguntas re interesantes. Mira, em, hay algo que en eso, digamos, me considero borgiana en el sentido de que las fronteras de los géneros son un problema de los críticos o de la gente que se dedica al estudio de los géneros literarios, no son mi problema. Entonces yo, la verdad que estudio mucho, o sea, preparo mucho mis clases, leo mucho, o sea, leo mucho por trabajo, pongo comillas, porque a veces meto la excusa del trabajo Sí. para poder leer cosas que en realidad no necesitaría leer por trabajo, en género ensayístico y demás, pero siempre yo soy muy apasionada de la novela, ¿no? Es como mi género, mucho más que por ahí la poesía o el cuento, como lectora, ¿no? Entonces, si yo no tengo una novela, aunque esté leyendo, viste que siempre estamos leyendo muchas Sí, sí. cosas a la vez, sobre todo si sos docente, estás leyendo ensayo, esto y lo otro, que yo. Pero necesito tener una novela, necesito. eh, y, y- y no, sí, no solo me encuentro el tiempo, también tiene que ver con las cuestiones ustedes son muy jóvenes, pero yo ya tengo un hijo grande, digamos, por más que trabajo mucho y demás, hay cuestiones del orden de la vida que sí, es más, con este tiempo tan difícil, hasta me parece que parte de la práctica opresiva y opresora que estamos viviendo, no solo en la Argentina, sino en general, en el contexto del tecnofeudalismo, dice Varoufakis, que es un economista, o bueno, todo esto que está estudiando Eric Sadin, que es un filósofo que, bueno, seguramente lo están leyendo también, tan opresivo, me parece que sin el arte y la literatura, bueno, nada, moriríamos realmente. Quienes manejamos cierto, o la música o lo que sea que te convoque como vos decías hace un ratito, a poder habitar otros mundos que son reales, porque uno vive ahí, la experiencia de la sensibilidad, la experiencia de la comunicación con otros mundos, así que yo estoy leyendo como una posesa, te diría, pero no sé si es una buena recomendación, es mi recurso. Bueno, y dentro no llegué a ponerle un nombre, pero bueno, como esta distinción que haces de esto que es real igual, pero que toca otras aristas, en este contexto, ¿cómo ves vos? ¿Qué cosas has visto que ha cambiado? Y ya un poquito más allá, ¿qué manera de enfrentarlo encontrás desde el lado de la docencia, del mundo académico? ¿Cómo lo ves? Mira, lo primero es que nadie puede enfrentar esta situación que estamos viviendo en la Argentina de manera individual, digamos, es una derrota absoluta y es caer en un estado sí, de muerte, ¿no? Hay algo mortuorio en eso. Como docente, la verdad que el aula es un lugar en el que disfruto mucho, siempre, ¿no? Es una de mis lugares favoritos del mundo, pero lo que estoy observando es que en paralelo a este atroz ajuste que estamos sufriendo, ¿no? Todas las trabajadoras y los trabajadores docentes, y en particular en la educación superior universitaria, más el ajuste al sistema de educación superior universitaria, científico y tecnológico, que es una preocupación en muchos sentidos, no solo por mi experiencia como docente, sino por una mirada, una perspectiva militante que tengo con respecto a lo público, al Estado, al rol del Estado, de la comunidad, de hacer comunidad. Sí estoy viendo quizá, yo en este primer cuatrimestre estoy dando solamente en la Facultad de Artes, ahora empiezo en el segundo también
en la Facultad de Periodismo. Em, pero lo que estoy viendo es a las alumnas y a los alumnos mucho más movilizados, más comprometidos. Lo charlo con otros colegas y me relatan cuestiones parecidas, mucho más tomando conciencia del lugar de la universidad, de su condición de estudiantes como gente que tiene un compromiso con la educación pública por el solo hecho de ser estudiantes. Y nada, yo doy una materia de historia social en la Facultad de Artes, de manera tal que los temas sí o sí te llevan a establecer paralelismo y a discutir cuestiones que son contemporáneas, más una toma de postura. Bueno, yo soy afiliada a CETERA y a DULP, que es el gremio de los docentes universitarios de la Universidad Nacional de La Plata, por lo tanto, bueno, estoy participando, como me imagino que muchas y muchos, de las marchas, pero sobre todo me parece que es un momento, a mí lo que sí me pasa, me parece que es un momento para conversar mucho, tratar de escuchar a los pibes, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Muchos de ellos votantes de Milei. Y como estoy estudiando Spinoza también con un profesor, con un grupo en Buenos Aires, y tratar de no me sale mucho, pero digo, tratar de no enojarme tanto y tratar de comprender, creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos y todas, cómo se fueron conjugando múltiples factores para que termináramos en esta situación, pero la verdad que la veo con muchísima preocupación, mucha preocupación y angustia, como todo el mundo. Tengo un hijo que estudia, digo, tengo muchos estudiantes que los veo y me gustaría poder ofrecerles una perspectiva un poco mejor, ¿no? Bueno, qué interesante porque, bueno, con Pedro hablábamos un poco antes del aire y un poquito al principio de cuáles eran nuestras lecturas y que yo había llegado a la conclusión de que estaba leyendo, de que había dejado un poco la narrativa y la ficción, digamos, no por un ideal ni porque me parezca que tiene que ser así, sino por esta búsqueda de comprender, dejé un poco de lado eso y estoy más del lado de la filosofía, de los ensayos. Estamos todos Y igual. claro, que es como un poco decir, bueno, ¿cómo se puede entender? ¿Qué se puede charlar? ¿Desde dónde se puede analizar y atacar, llegado el caso? Pero pensaba si esto que decías, esta situación mortuoria y lo que habías dicho, bueno, que de repente ves un compromiso en los estudiantes, mucha más movilización, mucho más compromiso del rol de, sin participar activamente de la política, decir, bueno, che, yo estoy ocupando este espacio. Y pensaba, bueno, que sirve eso como piedra angular para decir, bueno, podemos construir desde acá y que esa construcción después no la perdamos. Por más que esto termine, por más que en 4 años las cosas cambien, no perder esa base y no perder esa identidad que está teniendo ahora muchísima más gente del rol del Estado y del rol como nosotros participando dentro de instituciones. Sí, hay un ensayista, Germán Arciniegas, ¿no? Que no me acuerdo exactamente en qué texto está esto, pero que él dice que como las grandes batallas de la historia, él dice de América Latina, pero yo digo, podríamos decir de Argentina, se han librado más en las aulas que en los campos de batalla. Y yo, sin romantizar para nada esa cuestión, porque me parece que el siglo XXI de alguna manera nos inscribe en una crisis civilizatoria que estamos atravesando y por lo tanto, como la estamos viviendo, es difícil. O sea, uno puede decir estamos en un escenario de guerra mundial, de crisis ambiental, es decir, no hay muchas razones para sonreír o ser, ni siquiera te digo optimistas, ¿no? Pero bueno, proyectar. Pero sí me parece que el rol de los estudiantes de la Universidad Argentina desde la reforma de 1918 y de ahí atravesando muchas cuestiones. Yo estudié en una época donde ni siquiera, digamos, la mayoría de los edificios, la carrera de grado, la mayoría de los edificios que tiene hoy la Universidad Nacional de La Plata y las 65 universidades nacionales, etcétera, bueno, todas no tienen esos ámbitos, pero ni siquiera podían soñar con tenerlos alguna vez. Lo mismo que la cantidad de estudiantes, más de 2 millones de estudiantes que hay en el sistema universitario argentino, la cantidad de universidades que hay y demás,
todo eso se construyó también como el resultado de las luchas y las tomas de conciencia que hubo en momentos críticos, ¿no? Como los 90, el 2001. Entonces, ¿cómo hacer que eso no se pierda? No tengo ni idea, porque me parece que eso es una construcción que hay que inventar. Como decía Simón Rodríguez, o inventamos o erramos, eso lo tenemos que construir. Yo siempre le digo a mis estudiantes, no lo vamos a inventar las personas de mi edad. Podemos, obviamente somos parte de la invención colectiva y comunitaria, pero me parece que hay algo que tiene que surgir nuevo, ¿no? Hay algo que tiene que surgir nuevo, y en general eso nuevo tiene que surgir de la juventud, de una juventud que está muy golpeada, sin duda, pero yo creo que una de las cuestiones es hablar, conversar, encontrarnos, poner todo lo que haya que poner en discusión, eh, dentro de una, siempre digo dentro, para mí, por lo menos dentro del límite de una ética de derechos humanos que en este momento se nos está tensionando también, porque estamos frente a un gobierno que maneja muy bien todo lo que son las técnicas de comunicación, y digo técnicas a propósito, no uso inocentemente esa palabra, eh, que impone, digamos, la hegemonía de Silicon Valley y de las corporaciones transnacionales. Eso lo maneja muy bien, lo entiende mucho mejor que el campo nacional y popular, pero al mismo tiempo tiene o plantea algunos proyectos ideológicos que son muy antiguos, ¿no? Que son prehumanistas, ¿no? Que tienen más de 100 años, y sin embargo encontró el modo de presentarlos como novedosos para muchísimas argentinas, muchísimos argentinos, pero a mí me impacta sobre todo lo de la juventud, que encontró ahí por lo menos algo que lo representa, ¿no? Que no estaba en otro lado, que no encontraba en otro lado. Y ahí me parece que sobre eso hay que reflexionar mucho, muchos, y en profundidad, y tratar de hacerlo eh, con cierta serenidad reflexiva. Sí, sí, totalmente. Bueno, yo soy docente también en nivel secundario, así que bueno, coincido también, sobre todo en las condiciones, pero las posibilidades también que tienen todos los contextos el espacio del aula y mucho más en este, digamos, ¿no? Así que bueno, buenísimo, Cintia, te agradecemos Lo ves mucho. esto también, ¿no? En el Sí, aula. sí, totalmente. Es y no, y esto también de que realmente ese es el espacio donde se dan las batallas, que son batallas eso, que exceden muchísimo más lo partidario, digamos, lo de a quién se vota en cada elección, sino con valores, con conceptos de soberanía, de derechos humanos, de memoria, bueno, que uno ve que se ponen en disputa, y que hoy también es eso, digamos, ¿no? Con nuevos canales de información, con el teléfono como una herramienta constante para todos y mucho más para los chicos de formación, digamos, y bueno, pero a su vez que uno también encuentra los espacios dentro del aula para generar otras miradas u otras reflexiones sobre esas cosas. Así que sí, ni hablar. Nos estamos quedando un poco sin tiempo, te agradecemos un montón por el tiempo, por la charla. Antes de ir terminando, te quería consultar también en las descripciones ahí que hay tanto en el libro como en otras descripciones tuyas que hemos encontrado. Se habla mucho de tu blog, digamos, un espacio que tenés desde hace ya muchos años. Preguntarte si es un espacio que seguís habitando, si sigue estando ahí, bueno, cómo te vinculás, si vos escribís algo y directamente lo vas volcando ahí, cómo surgió también. Lo tengo un poquito abandonado, pero siempre Pero se vuelve siempre al está. primer amor. Claro. Bueno, el libro ese que les decía que salió publicado por Edulp, Alma Rusa, es una selección De notas del de blog. 10 por menos, un 5%, porque la verdad que ese blog yo lo empecé hace mucho, 2007, por ahí, 2008, capaz, algo así. Recién empezaba el tema de los blogs, Claro. y, y lo empecé anónimo, y entonces medio que la Biblia y el calefón, ¿no? Un día comentaba una película, otro día un relato, otro día, no sé, algo que estaba leyendo. Y después en algún momento empecé a hacerlo a mi nombre, y
Sí, ahora por ahí lo tengo linkeado a una página de Facebook o no estoy tanto ahí porque han aparecido también otras formas de, otros lugares para expresarse. Pero sí, sí, no lo abandono del todo, nunca lo suelto del todo y en algún momento era un lugar donde la gente comentaba, leía, después eso se fue dejando a un lado, ¿no? Tenía como una especie de pequeña tribu de lectoras y lectores, incluso gente de otros países con las que se generaban y se empezaban a hacer conexiones muy raras. No sé, vos comentabas, qué sé yo, un libro de algún, o sea, me acuerdo uno de Sabina Spielrein, que era una figura muy importante y muy invisibilizada, una de las tantas mujeres invisibilizadas, que fue muy, gravitó mucho, colaboró mucho con la teoría de la paranoia y demás en Freud y del erotismo, bueno, no importa, es una larga historia. Y me empezó a aparecer gente de distintos países que se ve que eran como todos fanáticos de, bueno, cosas que pasaban en otra época ya no pasan más, pero sí, sigo dando vueltas por ahí cada tanto. Perfecto, bueno, Cintia, te agradecemos enormemente, muy interesante y bueno, en el año nos estaremos comunicando nuevamente, seguramente de alguna manera. Gracias otra vez y bueno, preguntita rápida, que siempre hacemos al aire un poco de compromiso, si estás pensando en publicar algo, si hay algo en puerta o no. Sí, hay que hablar con Pablo Castro. Perfecto, listo. Yo a Pablo lo vi el otro día, así que le dije que teníamos que venir acá, bueno, a presentar el libro de Juan, así que ya lo estaremos comprometiendo a él entonces. Algo vamos a armar. Perfecto. Bueno, Cintia, muchísimas gracias por la Gracias, comunicación. un placer, gracias chicos. Por favor. Hasta luego. Bueno, hemos terminado aquí. A horario es la primera vez que terminamos tan bien. Tan bien. 15 segundos pasados, pero bueno. Menos igual, porque sí, que son 15 segundos. Bueno, gente, sigan escuchando el programa, vayan a la revista, colaboren. Suscríbanse al Multimedio Trinchera, entran a revistatrinchera.com, suscripciones. Y, perdón, porque me voy a olvidar, esténse atentos al Instagram, porque vamos a publicar la rifita patria, sí, ya para antes del 9 de julio de Radio Trinchera. Premios disponibles, así que si pídanle a su trinchera amigo o se comunican con Plástico Cruel para bancar la comunicación popular. Obvio, no, y digo, esto es un dar y recibir, hay 20 millones de premios, así que nada, aporten y nos vemos el lunes que viene, como todos los lunes.